Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Antes de nada, antes de empezar con los detalles de este vídeo respecto a qué espero del Real Madrid en 2022, desearos a todos feliz Navidad y que hayáis pasado estos días, o que estéis pasando estos días con vuestra gente, con vuestra familia, y lo estéis pasando muy, pero que muy bien. Y desde el canal recuperamos evidentemente la actualidad, pero también con una perspectiva pensando en el medio y en el largo plazo. ¿Qué esperamos, como digo en este vídeo, con el Real Madrid? ¿Qué esperamos de cara a esta temporada en los distintos títulos como equipo y a nivel individual? Pues bien, el vídeo, chavales, me lo he preparado con respecto, como digo, a los distintos títulos en los cuales competimos. Voy a empezar hablando de qué espero del Real Madrid en Liga, luego iré con la Copa del Rey, la Supercopa, Champions, y luego daré también, para finalizar, algunas pinceladas individuales clave para que este Real Madrid sea un equipo exitoso a final de temporada. En primer lugar, voy, lo dicho, con lo que espero del equipo en Liga. Espero, sinceramente, algún momento de bajón en este segundo tramo de competición donde las piernas y la fatiga pueda afectar durante algún periodo. Eso sí, espero que periodo pequeño, porque ahí está la clave. Mediante el chance y los puntos extra después de esta gran primera vuelta que está haciendo el equipo, pues espero que ese colchón nos sirva para que esos momentos duros que podemos sufrir en la segunda vuelta no nos, al final, sentencien con respecto al título. También es verdad que al margen de que tenemos muy buen colchón y que al final eso es elemental, el nivel de los competidores no está siendo el mejor, y eso hace que este año, para mí, pues tengamos muchísimas posibilidades reales de ser campeones de Liga, al margen, por supuesto, y hay que subrayar y ponerlo en valor, del buen hacer del equipo, experimentando algún momento de talento alto y de identidad con Ancelotti, porque sí, Ancelotti está teniendo sus fallos, sobre todo para mí, o sus puntos de mejora con respecto al tema de las rotaciones y el movimiento del grupo, de todos los jugadores que se sientan importantes, pero es verdad que está logrando darle una personalidad, una identidad al grupo, al equipo, en bloque bajo, defendiendo de manera conjunta, velocidad hacia el espacio y siendo un equipo de talento y sobriedad defensiva, efectividad en las áreas. Y todo esto entiendo que también tiene una parte de responsabilidad por parte del entrenador. Lo que es el trabajo sin balón, lo que es el trabajo con balón, lo que es el trabajo y la idea del equipo, la química también de los jugadores, todo esto, cada uno que le dé la responsabilidad que quiera a Ancelotti. Pero creo que no se le puede dar en este sentido un 0% de responsabilidad a Carlo Ancelotti. Por lo tanto, yo veo que el Real Madrid, sinceramente, muy mal lo tiene que hacer para que sea campeón, y yo creo que este año vamos a ganar la Liga, por lo propio que hacemos y también por lo ajeno del resto de equipos competidores por la Liga Española. Vamos ahora con la Copa del Rey. Aquí no veo que vayamos a ganar, la verdad, pero sobre todo por los esfuerzos realizados en otras competiciones, aparte de que mentalmente es un torneo que se ha visto en el tiempo que nos cuesta competir y dar el callo. Veo que tenemos muchas prioridades antes y que aquí tenemos que sacar mucho a relucir, creo, la segunda unidad, y eso francamente a Ancelotti sí que le está costando. Por lo tanto, veo complejo que la ganemos. Puede ser un torneo que gane otro tipo de candidato que necesite, digamos, focalizar los esfuerzos en la Copa del Rey. Eso sí, también os digo, espero que no hagamos el ridículo que hicimos el año pasado con Zidane como técnico. Espero que hagamos una Copa del Rey más decente, estar dentro de las fases decisivas de la Copa del Rey. En cuanto a la Supercopa, aquí hablamos de un título corto, en un periodo corto de tiempo, donde sí veo que somos favoritos. Pienso que nos llegarán las fuerzas, las piernas y la energía de este principio de año para, pues, bueno, podernos sobreponer a ciertos puntos de cierta fatiga. Creo que aquí somos máximos favoritos a ganar la Supercopa de España. Es un torneo corto, alguno puede pensar cualquier cosa puede ocurrir, pero pienso que el nivel competitivo del equipo está siendo muy bueno y que mentalmente, al final son 4 días, 3 días de torneo, y que realmente, pues bueno, el equipo tiene, digamos, la estima, ¿no? El foco, el focus puesto en un torneo tan corto, y somos el mejor equipo de España. Así que ahí yo veo que somos claramente favoritos también para ganar la Supercopa. En cuanto a la Champions, aquí lectura realmente clave del año. Con más opciones de lo que algunos piensan respecto a los ingleses, es decir, los ingleses para muchos son los grandes favoritos,
yo creo que si físicamente estamos bien, tenemos la calidad y el juego de equipo para vencer, por ejemplo, ahora al PSG, hablando de equipos no ingleses, pero también equipos ingleses. Es verdad que, además, ojo, el año pasado, con todas las complejidades y dificultades que tuvimos de la temporada, hicimos semis, que a nadie se lo olvide. Y ese debe ser, creo que, el punto, ¿no? Exigible que tiene que darse al Real Madrid y Carlo Ancelotti. Luego ya los detalles, la efectividad, las lesiones son puntos clave de la temporada, pero podemos perfectamente hacer semifinales y previamente eliminar al Paris Saint-Germain, que entiendo que tiene muchísimo nombre, que tiene grandísimos jugadores, pero considero que no juega mejor al fútbol a nivel coral que el Real Madrid. A nivel estructura no creo que tenga una mejor estructura futbolística. Por lo tanto, desde aquí yo marco plena confianza en el equipo. Otra cosa es que podamos ganar. Y ahora vamos a ir, si os parece, chavales, con algunos nombres propios, chicos, que pueden ser fundamentales, o son evidentemente de perogrullo, fundamentales para el devenir positivo del equipo, porque creo que va a ser una buena temporada o una muy buena temporada en cuanto a títulos, y esto dependerá de que mantengamos o resolvamos algunas cuestiones. En primer lugar, hablar de Karim Benzema es casi obligatorio. Si se ganan títulos, su año de consagración para ser serio candidato al Balón de Oro y máximo goleador de la Liga es evidente. O sea, es el máximo candidato a ser el máximo goleador de la Liga y con una buena obtención de títulos va a estar para pelear por el próximo Balón de Oro. Y creo que Karim va a mantener la línea. Yo soy positivo, va a tener momentos en los cuales a lo mejor a nivel de contribución en la asociación, en el juego, no va a ser un tipo que esté siempre aportando, pero es que al final, en cuanto a su base goleadora, el tío está tremendo, mejor que nunca. Vinicius también, claro que sí, hay que hablar de Vini. Con bajones y subidones naturales se establece como jugador diferencial. Superar los 20 goles totales es una gran posibilidad y eso al final lo marca como un jugador top, claramente top. Ahora hemos vivido un momento más frío de Vinicius, pero vaya, también confío en que, lo dicho, va a haber subidones y que otra vez va a entrar en línea ascendente en cuanto a materialización de situaciones y generación de juego. Luego hay que hablar de los veteranos y secundarios, que puedan dar un aporte en algún momento. Sigo pensando, y esto lo comentan varios directos, que tipos como Bale o Hazard pueden aportar de forma puntual, incluso en algún partido top. Tienen la experiencia, no el estado físico, pero sí la inteligencia en el juego. Bale para ser un tipo que siga marcando goles y Hazard para contribuir en generar ocasiones. De hecho, Hazard ahora, en lo que ha sido la fase final de 2021, ha tenido unos reapuntes de mejora que son realmente interesantes y que nos pueden dar ese oxígeno dentro de la zona de 3/4. Así que, ojito a nuestros veteranos, en los cuales poca confianza tiene sobre todo la afición. Camavinga, Valverde, un paso al frente en su crecimiento. Creo que es importante, sobre todo para darle ese oxígeno, ¿no? A la CMK, a los Casemiro, Modric y Kroos, que van a ser fundamentales en la contribución para ganar los grandes títulos, pero vaya, de Camavinga y Valverde necesitamos eso que tanto repite Ancelotti, energía. Ellos tienen la juventud y la energía para poder aportar y dar esa frescura dentro del corazón de cualquier equipo, que es el centro del campo. Y aquí tenemos que mantener el estatus de grupo, de equipo, a nivel colectivo, ser el mejor equipo defensivo y ofensivo en la liga. Creo que no es ninguna quimera, creo que es perfectamente posible. Ahora mismo somos el equipo máximo a nivel goleador, pero vamos a pelear, creo, con el Sevilla para ser la mejor defensa de la liga. Y esa contribución defensiva y esa línea de trabajo defensivo, de estar bien en la estructura defensiva, va a ser muy importante. Y confío en que con gente como Courtois, que para mí es el mejor portero del mundo, con Álava, Militao, Mendy o Casemiro, pues, y sobre todo, como digo, el trabajo del grupo, pues nos van a sumar a nivel defensivo para mantener una buena portería. Y luego, esta frase para mí es muy importante dentro del Real Madrid. La manada por encima de absolutamente todo. La manada tiene que ser potente, fuerte. Y el Real Madrid ahora mismo creo que tiene una manada fuerte. Así que si mantenemos esos puntos de trabajo que está haciendo el Real Madrid 2021-2022, chicos, pues ahí está mi conclusión. La Liga la veo muy factible, muy mal tenemos que hacerlo para no ganar la Liga este año. La Copa del Rey lo veo muy difícil por una cuestión de mentalidades, de concentración y de prioridades que el Real Madrid ha demostrado en el tiempo, en los últimos años, y que al final, joder, es que es un título que se nos da mal. Y luego la Supercopa, creo que al ser en un corto espacio de tiempo y ante equipos españoles,
somos el mejor equipo español, como digo claramente, y deberíamos ganar esta Supercopa. Luego puede pasar cualquier cosa. Y en Champions creo que vamos a competir, pero tengo dudas de que podamos ganarla. Ahora bien, que nadie dude de que podemos competir con los grandes equipos aspirantes de Europa, que no somos favoritos, pero que creo que estamos en una buena línea de calidad física, de calidad sobre todo técnica y de línea de trabajo, de esfuerzo. Creo que en ese sentido el equipo está mejor que nunca y tengo mucha confianza. Así que yo lo que esperaría del Real Madrid este año, un doblete, sobre todo con la Liga y la Supercopa, y en Champions y Copa, pues estos títulos son los que soy más escéptico y los veo más difícil. Me gustaría ver vuestro comentario, aquí en el cajón de comentarios, ver vuestro comentario al respecto. ¿Qué opináis respecto a la temporada? ¿Cómo va a terminar el Real Madrid? Si pensáis como yo que puede haber situación de doblete con los títulos nacionales, si pensáis que la Champions en realidad sí que somos favoritos o no, tal, lo dicho. Que os mojéis y dejéis vuestra opinión en el vídeo. Muchas gracias a todos, adiós.